Saludos, mujer favorecida. El Señor está contigo. Vamos en este día a continuar con la temática navideña, bíblica, acerca del Señor, de su nacimiento, de su reinado. Hoy en esta mañana hablaremos bajo el título Buscando al Rey. Buscando al Rey, ese es el mensaje de hoy. Buscando al Rey. Nuestras vidas se ven muchas veces en el marco de buscar. Siempre andamos buscando cosas. A veces se está buscando un trabajo. A veces se está buscando una profesión. A veces estamos buscando algún recurso. Siempre hay búsqueda de algo. Estar buscando un mejor bienestar. Y andamos buscando y buscando. A veces se puede llegar hasta el punto de salir a buscar problemas. Buscando problemas. Pero son búsquedas, se buscan cosas. La Biblia en esta mañana nos va a hablar de algo superior, de algo mayor, de una búsqueda que a los ojos de Dios es lo que vale la pena para nosotros. Buscar al Señor, buscar al Rey, a Jesús, a Cristo. Y la Biblia nos va a mostrar un relato de unos personajes y cómo Dios guió todo este proceso para ser encontrado. Así que de eso vamos a hablar hoy, de esa búsqueda del Rey, de esa búsqueda del Señor. Y cómo nosotros podemos entrar en escena. Cómo esta palabra aplica a la vida nuestra. De eso se trata en este día. Buscar al Rey. Antes vamos a orar. Usted allí. Vamos a orar en esta mañana. Señor, muchas gracias. Gracias por todo, Señor, lo que hasta el momento nos has dado, Señor. La mesa está servida. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos cantarte a ti, Señor. El corazón se alegra, el corazón se emociona, se goza de cantarte, Señor, de entonar esas canciones que hacen memoria, que recuerdan tu nacimiento, lo que hiciste por cada uno de nosotros. Nos recuerda el amor de Dios. Gracias por permitirnos, Señor, participar de este culto, participar de este espacio, Señor, tan agradable, de estar con los hermanos juntos y en armonía, como la Biblia así lo menciona. Te pedimos, Señor, que en esta mañana tu palabra toque nuestros corazones, que escuchemos tu voz, que tu Espíritu, Señor, tu presencia en esta hora sea derramada en nuestra mente, que traiga sanidad, liberación, que venga, Señor, el gozo, que venga la alegría, Señor, producto de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Buscando al Rey, Mateo capítulo 2. Le invito para que vaya a su Biblia, Mateo 2. Capítulo 2. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo:
¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. En la búsqueda del rey, buscando al rey, dice la palabra del Señor que Jesús nació en Belén, que el Señor nace en Belén, en un lugar aparentemente insignificante, un Belén que no era rimbombante para el momento. Sin embargo, la Biblia está mencionando que de lo sencillo, de lo aparentemente no tenido en cuenta, nacería el Rey de Reyes y Señor de Señores. La Escritura es sabia en eso, en mencionar el lugar donde el Mesías, el Salvador, nacería. El lugar exacto lo menciona: Belén, lo sencillo. Es más, en algunos escritos se menciona, alguien en una oportunidad dice: pero qué bueno, qué cosa buena puede salir de Belén. Y no esperaban que de Belén saliera el Mesías, el Salvador del mundo, nuestro Salvador. Y a veces nuestra vida pasa por esas simplezas. A veces podemos llegar a pensar erróneamente que de nuestra vida simple, ¿qué puede surgir? Pero note usted que estamos aquí en esta mañana. Eso simple, eso sencillo, eso que parecía en algún momento no ser, Dios permite que en esta mañana estemos aquí como sus seguidores. Amén. De lo sencillo, de lo simple, Dios puede hacer cosas poderosas. Con nosotros lo está haciendo, contigo lo ha hecho. Por eso el alboroto en algún momento, por eso el asombro de Belén. De Belén. A veces alguien se puede estancar en la vida de pensar: mire, ¿ya conmigo qué? ¿Yo para dónde voy? No soy tenido en cuenta, nadie me dice algo, soy como, me siento menos. Así veían a Belén en ese momento.
Así se veía Belén como una ciudad insignificante. Sin embargo, Dios tenía planes grandes y maravillosos como los tiene con usted y conmigo. Ese es Dios. Me encanta lo que el Señor hace, los paradigmas que Dios rompe. Ese es el Señor. Así que la Escritura está mencionando que Jesús nace en Belén de Judea, y luego dice allí, menciona que en los días de ¿quién? En los días del rey Herodes, un rey temido, un rey malvado, un rey malévolo. Pero note que en esos días de maldad de Herodes, en esos días sangrientos de Herodes, iba a nacer el rey. Porque por encima de los problemas y las dificultades y las oposiciones está el Señor, está Cristo. Él no nació en el mejor ambiente. Él no nació cuando todo marchaba bien. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cuando las cosas en nuestra vida no marchan bien? A veces queremos tirar la toalla, pero ahí es donde Dios se glorifica. Ahí es donde Dios hace algo. Ahí es donde Dios está hablando. Por eso no tengamos en poco esos malos momentos, situaciones que vivimos y decir: es que Dios me abandonó, es que Dios me dejó, es que Dios no se acuerda de mí, es que me siento tan pequeño, es que me siento tan poca cosa. Ahí Dios va a hacer grandes cosas. En los días de Herodes, en los tiempos de muerte de este rey, era que el Mesías iba a nacer. Y sigue diciendo la palabra que vinieron del oriente unos magos, unos sabios, conocedores de los fenómenos del cielo, estudiosos de este tema, astrónomos. Les gustaba interpretar este tema de las señales, los misterios. Ahí estaban estos magos, están en escena. Dios tiene todo planeado. Dios tiene planeado Belén, lo pequeño, lo simple, lo insignificante, aparentemente. Dios tiene planeado nacer en un momento difícil, en un momento crucial. Dios no evita porque está Herodes, no dice bueno, en otro momento será. No, era en los tiempos de este rey, en los tiempos de dificultad. Y Dios usa a estos personajes, estos magos que están buscando, que están inquietos. Note lo que dice en el versículo 2, la pregunta que hacen: ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el rey de los judíos? Estos hombres, estos personajes han sido inquietados por Dios, por el Señor. Dejaron atrás su lógica, dejaron atrás sus costumbres, dejaron atrás muchas cosas por seguir las indicaciones de Dios. Comenzaron a preguntarse: ¿dónde está el rey? El rey. No estaban preguntando por Herodes, estaban preguntando por lo que la profecía decía, por lo que Dios estaba revelando en sus corazones. Es muy importante mirar esa escena. No tenemos que estar en aquellos tiempos para que esta palabra nos aliente el día de hoy. ¿Cómo es nuestra búsqueda? ¿Cuáles son las preguntas que tú y yo nos hacemos con respecto a Dios, con respecto al Señor? ¿Cómo lo estamos buscando? ¿De qué manera? ¿Cuál es nuestro interés? Esta gente viene de tierras lejanas, inquietos por conocer
al rey. ¿Dónde está? Queremos verlo. Que traemos unos presentes para él. Ahí estaban. Pregunta para nosotros en esta mañana. ¿Nos está inquietando el Señor? ¿Te inquieta Dios? ¿Nos inquieta? ¿Estamos buscando al Señor? Es cierto que la Biblia menciona que Dios nos halló a nosotros. Dice la palabra que debemos buscarlo, que debemos ser intencionales, buscar al Señor, no de cualquier manera, no de cualquier forma. Hacernos preguntas. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella, ¿qué dice la Biblia? Hemos visto. Su estrella hemos visto. Dios toma una estrella. Extraordinario. Y la estrella les estaba guiando. Ellos la vieron. Por medio de la estrella iban siendo guiados. Por eso lo de su lógica. Eran conocedores de los misterios, eran estudiosos de estos fenómenos. Sin embargo, ahora están permitiendo que una estrella los guiara. Hemos visto. Se percataron. Hemos visto, dice allí, su estrella. No era cualquier estrella. Era una estrella que Dios había diseñado, provisto para que guiara a los magos, para que les guiara. Dejaron todo atrás, su tierra. Salieron desde lejos. Imagínense eso. Salir desde su tierra en busca de un rey. ¿Qué dejamos nosotros por el Señor? ¿Qué está dispuesto usted y yo? ¿Qué estamos dispuestos a abandonar en esa búsqueda genuina del Dios del cielo? ¿Qué cosas tenemos que dejar a un lado en nuestra vida en esa búsqueda real de Dios? Ellos dejaron su tierra, salieron de su comodidad, de lo que ellos sabían, y ahora se están dejando guiar por el Señor. Y eso es muy importante para nosotros como sus hijos. ¿Qué estoy dejando por el Señor? ¿Qué estoy dispuesto a hacer por conocer, por buscarle? Por eso la importancia de su palabra. Por eso la palabra de Dios hay que escudriñarla, hay que leerla. ¿Cómo nos guía el Señor? ¿Cuáles son las preguntas? Ellos llegan preguntando: ¿dónde está el rey? Su estrella hemos visto. Habían visto la señal. Iban tras esa estrella. ¿Qué señales? ¿Cómo te guía Dios? ¿Cómo nos está guiando el Señor? ¿Qué cosas tú y yo podemos decir? Es que Dios me está guiando, Dios me está llevando. Esta gente observaba, miraba, detallaba. Vimos su estrella. Ellos tenían la mirada en el cielo, observando cada movimiento de la estrella. Donde la estrella se detenía, ahí ellos se quedaban. Iban viendo sus números, las cosas que ellos sabían, no valían en ese momento. Lo que valía, lo que importaba era cómo Dios les estaba guiando, cómo el Señor les estaba guiando. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos, ¿a qué venían? A chismosear, a adorarle. Su estrella hemos visto y venimos a adorarle. ¿A qué venimos a Dios? ¿Cuál es el motivo que nos tiene hoy aquí? ¿A qué vinimos? ¿Por qué le entregamos nuestra vida al Señor? ¿Cuál es la razón de ser nuestra? ¿Por qué ahora soy un hijo o una hija de Dios? Esta gente dice:
Vamos a adorarle, hemos venido a adorarle. Tenían claridad hacia quién iba, a dónde iban y lo que iban a hacer. Venimos a adorarle. Venir a la iglesia, ¿a qué venimos? A adorar al Señor. En tu casa, en tus tiempos devocionales, en tus tiempos de intimidad, ¿a qué queremos hacer ahí? ¿Que Dios nos resuelva la vida? ¿O vamos a adorar al Señor? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la intención de nuestro corazón? Ellos no dicen, es que vengo porque necesito un camello nuevo, es que vine por... No, ellos dicen, venimos a adorarle, venimos a adorarlo. Y como pueblo de Dios necesitamos tener claridad de eso. ¿Por qué ando buscando al Señor? ¿Por qué lo busco? En esa búsqueda del Señor, ¿qué quiero? Si bien el Señor nos bendice, claro, no tenemos la menor duda que Dios bendice a su pueblo de múltiples formas, de muchas maneras. Aquí tenemos testimonios poderosos de lo que Dios ha hecho. Pero siempre es importante reflexionar en esto. Estoy caminando con Dios. ¿Cómo adoro yo al Señor? ¿Solo con la alabanza? Qué hermoso las canciones que le entonamos al Señor, las melodías que salen del piano, las voces, la batería, eso es hermoso. Pero solo así se adora. No adoramos a Dios con nuestra vida. No adoramos al Señor con nuestra conducta. Eso es importante, porque a veces pensamos que adoración es el domingo solo acá. La adoración es en todo momento. No adoramos al Señor con nuestros labios, con nuestras palabras. Eso es importante. ¿Cómo lo adoramos? Ese es venimos a adorarle. El Señor me perdonó, me rescató, ahora soy miembro de la familia de Cristo, de la fe. Pero la adoración, ¿cómo es? ¿Solo el domingo? ¿Solo somos los creyentes el domingo? Interesante. Interesante lo que estos magos están dispuestos. Venimos a adorarle, venimos a rendirnos. Eso es la adoración. Adoración es rendición, me rindo, me doblego al Señor, a lo que Él diga. Que el mundo así, no, pero yo me doblego a lo que el Señor, a las normas, a lo que el Señor dice, cómo se vive, cómo es la adoración. Nuestra vida hoy está adorando al Señor. Qué bueno pensar en estas cosas. Y venimos a adorarle. Versículo 3. Oyendo esto, ¿qué le pasa a Herodes? Se turbó. No le gustó el asunto. ¿Cómo que otro rey? Lo turbó la noticia. Me van a rodar el butaco. El trono me lo van a quitar. El ego de Herodes sale enseguida. ¿Cómo que otro rey? ¿Cómo? ¿Cómo así? Si el único rey aquí soy yo. Al escuchar de otro rey se incomoda, como nos incomoda a nosotros el Señor muchas veces en nuestros reinos, en nuestro imperio. Cómo nos incomoda la palabra de Dios muchas veces cuando el Señor nos corrige, nos exhorta. ¿Cómo incomoda eso? ¡Qué incomodidad! Todavía en estos tiempos, esta palabra, la escritura, sigue incomodando nuestras vidas. Porque nosotros muchas veces queremos tener reinados allí ocultos en nuestro corazón. Y cuando el Señor nos plantea algo diferente, sale el Herodes y nos turba. ¿Cómo así? Yo no estoy dispuesto a eso. Yo no estoy dispuesto a aquello. El Señor incomoda, y qué bueno que Dios lo hace.
Imagínese usted si Dios no nos incomoda y nos deja que vayamos y sigamos nuestra vida en nuestro reinado. Tenemos que entender que el rey de todo esto es Él. Y que si usted y yo hemos dispuesto a adorarle, tenemos que humillarnos y reconocer que Él es el rey. Herodes se turba, se incomoda. El único rey era él. Y no solo Herodes se turba, sino la ciudad entera se turba también. Todos se turban. Eso movió el ambiente. Las cosas ya no iban a ser igual. Tenemos que prestar atención a esto. Cuando decidimos seguir a Cristo, ser discípulos del Señor, muchas veces el Señor nos va a incomodar. No es el pastor que incomoda, es el Señor. No es el hermanito que incomoda, es Dios. A veces surgen esos reinados en nosotros. Entonces es importante que nosotros nos humillemos al Señor, que reconozcamos. Herodes no aceptaba a otro rey. A veces nosotros no aceptamos lo que Dios está diciendo, lo que Dios está planteando. Es que la palabra lo dice y nos cerramos a eso. A veces recibes un consejo de alguien a la luz de la escritura, lo recibimos, pero nos bloqueamos. Así no es, así no es. Y peleamos y decimos, así no es. Se turbó Herodes y toda Jerusalén con él. Y convocados, mire lo que comienza a hacer Herodes. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Herodes no sabía. Estaba escrito, porque luego lo mencionan aquí adelante, la profecía estaba. Pero Herodes no tenía ni idea dónde nacería, cómo así el Cristo. Estaba despistado. No sabía dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron en Belén de Judea, porque así está, ¿qué cosa? Escrito. Las personas conocían la profecía. El único que no la conocía era Herodes. Mire, hay gente que anda buscando. Dios se le está mostrando. Está escrito en su palabra, pero como no la leemos, como no la estudiamos, nos perdemos. Como no hay una búsqueda de Dios, nos perdemos. Y eso pasa. Y Dios habla. Y Dios se manifiesta. ¿Y por qué yo no logro la paz? ¿Y por qué yo esto? ¿Y por qué? ¿Cómo haces? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo resolviste? Y la otra persona que está en esa búsqueda, estuve orando, estuve leyendo la palabra, el Señor me inquietó, noté las señales. Recuerde que los magos salieron viendo la señal. Que no se nos pierda la señal. Herodes no sabía, comienza a preguntar al uno y al otro dónde. Necesitamos estar conectados con la palabra, con la escritura, con la Biblia. ¿Qué te dijo el Señor ayer? ¿Cómo ha sido tu estudio de la palabra en este año? ¿Cómo hemos estudiado la escritura? ¿Hemos sacado el tiempo para leerla? Ojearla, escudriñarla. Voy a leerme un versículo. ¿Qué dice el Señor? Jesús dijo que en estas palabras hallaríamos vida. Hallaríamos vida. No solo el domingo cuando usted y yo venimos aquí. Estamos invitados por el Señor al día de mañana, lunes, y así sucesivamente. Herodes, y le dicen, está escrito en Belén. Pero él estaba perdido.
Y así encontramos creyentes hoy perdidos. No saben, no entienden, no notan nada. Ayer hablábamos algo de esto en el ayuno. Dice que un ángel llevaba de la mano a Ezequiel. Ezequiel se dejó guiar. Estos magos estaban siendo guiados por esta estrella. ¿Dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y esto era lo que decía la profecía: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña. No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ahí estaba escrito las promesas de Dios. Tenemos la palabra. Lo que tú y yo necesitamos está aquí en la Biblia, en la Escritura. ¿Cómo saco mi hogar adelante? ¿Qué está diciendo Dios aquí? Y más en estos tiempos de turbación, que hay problemas, que hay dificultades, que hay crisis de toda índole. No podemos quedar en un mar de problemas, de dificultades. ¿Dónde está Dios? Se supone que nosotros tenemos a Cristo, pero a veces como que se nos pierde. Se nos perdió el Señor. Herodes no tenía idea de eso. Nunca había leído la profecía. Entonces Herodes, llamando, verso 7, ¿cómo lo llamó? En secreto. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Ahí comienza un plan de Herodes para aniquilar el nacimiento del Mesías. Pero no te dice en secreto, en lo oculto. La Biblia dice que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Dios nos ha dado la habilidad de discernir. Si quizás no hay un excelente discernimiento de las cosas, preguntarnos, observar, mirar, ¿qué se trae con esto? Herodes en secreto los llama aparte. Ya en ese secreto hay un peligro. Ya en los escondidos hay un peligro. ¿Por qué? ¿Por qué no dejar el teléfono en la mesa? El ejemplo más. ¿Por qué tiene 3000 claves? ¿Por qué? ¿Cuál es el miedo del teléfono? ¿Por qué ocultar? ¿Por qué lo oculto? ¿Por qué Herodes? ¿Por qué la Biblia menciona el secreto? Si todo está bien, no lo tengo que ocultar. ¿Por qué ocultamos cosas? Ahí está Herodes, lo llama y le dice: venga acá, pero que nadie se entere. Vamos a hablar esto aquí en secreto, en lo oculto. Ahí estaba. Entonces nosotros no podemos ignorar y también tener cuidado con esto. Tener cuidado. Si todo está bien, como dicen por ahí, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Los hijos de Dios somos transparentes. Usted esculque. ¿Cuál es el miedo? Y mire cómo lo hacía. Dice que indagó en ellos diligentemente. Este hombre era insistente en sacar la información de los magos. Insistía. El diablo va a insistir para hacernos tropezar. Va a insistir. Nuestra carne va a insistir. Herodes tenía algo en mente y era aniquilar, acabar con el Mesías. Y lo hace diligentemente.
con diligencia. Indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad de qué forma, con diligencia, acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Mire la mentira, mire la manipulación, mire cómo los está llevando con engaños. El diablo sigue engañando hoy. Está tratando de manipular. Vayan ustedes y me cuentan después. Con engaños. Nuestra carne, porque no todo se lo podemos echar el agua sucia al diablo todo el tiempo. Es que es diablo. Ajá, ¿y tu carnecita qué? ¿Qué es diablo? No, eso también hay que ponerle cuidado. Diligentemente, ahí está viendo usted cómo el enemigo manipula, cómo engaña, cómo en secreto, cómo lo sugestiona. De eso necesitamos tener cuidado. Cómo los está llevando por esa ruta para que le revelen dónde estaba el Mesías. Pero él no iba. Vaya y me cuenta. A veces hay cristianos que quieren que otros vivan las experiencias, pero ellos no se atreven a meterse con Dios. Que otros oren, que otros hagan, que otros, pero yo no voy. Engaños del enemigo. Para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Note que la siguen viendo la estrella, se siguen dejando llevar por Dios. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. La estrella iba y se detiene exactamente donde está el Señor. Dios es exacto. El Señor, cuando te guía bien. Amén. Así que no tengamos miedo cuando Dios nos está guiando, cuando es Dios el que nos está llevando. Dejémonos llevar por el Señor. Que sea Dios. No nos sintamos inseguros. Cuando usted nota las señales, cuando usted está en comunión, cuando estamos en comunión con el Señor, permitamos esa guianza. Ellos se estaban dejando guiar, los magos, y notan exactamente dónde se detiene. Oigan, necesitamos estar apercibidos de esto en estos tiempos. ¿Qué está pasando a nuestro alrededor? ¿Qué estamos notando? ¿Qué está pasando con nuestra vida? Esa búsqueda. El año ya dentro de poco termina. Y nos hacemos luego promesas y decimos cosas. Pero sería importante siempre pensarlas con toda la seriedad. ¿Qué estoy buscando? ¿Qué estoy buscando de Dios? ¿Qué estoy buscando del Señor? ¿Qué andas buscando? ¿A dónde apunta mi corazón? ¿A dónde apunta nuestra vida? Navidad es mucho más que todo esto. ¿Cómo te está guiando Dios en tus decisiones, en los próximos pasos que vamos a dar? ¿Cómo te está hablando Dios? Interesante. ¿Qué cosas está mostrando? La Biblia habla de señales, hasta para los últimos tiempos. Conocer, el Señor le dijo a los discípulos: miren los tiempos y sabrán que estas cosas se acercan, hablando de su
venida. Pero así muchas cosas. ¿Cómo lo estamos buscando? ¿Realmente nuestra vida está doblegada al Señor? ¿Estamos permitiendo que el enemigo nos manipule? Ahí estaba Herodes tratando de manipular. ¿Están siendo nuestras emociones manipuladas? ¿Estamos creyendo sí o sí a Dios realmente? ¿Estamos creyendo en lo que Dios promete en su palabra? ¿Me estoy dejando guiar? ¿Estoy viendo? ¿Estoy notando? Dice que los magos viendo y vieron y seguían la estrella. Estamos siguiendo al Señor, aunque a veces no parezca agradable. Lo estoy siguiendo. La estrella se detiene donde estaba el niño. Y al ver la estrella, mire lo que ocurre cuando usted es guiado por Dios. Versículo 10. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Al ver la estrella, eso era de Dios, eso venía del Señor. Las bendiciones del Señor no añaden ¿qué cosa? Tristeza, agonía allí. Hay una paz de repente. Hay una tranquilidad, aunque enfrente parezca el tema turbio, pero cuando Dios te está guiando, usted entra en una tranquilidad. Usted dice, por aquí es. Por aquí me está llevando el Señor. Por aquí es la ruta. Pero cuando no es así, cuando perdemos de vista a su palabra, al Señor, nuestra vida se agita. Entramos en zozobra. ¿Qué pasará el año entrante con mi vida? Y esto lo voy y como, y mira lo que están diciendo las noticias. Y entramos en un pánico desbordante. Porque lo que nos guían son los noticieros, lo que nos guía es lo que la gente en la esquina dice, lo que nos guía son otras cosas menos la palabra. Y como a veces la echamos a un lado, note que Herodes no sabía dónde nacería el Cristo. Estaba angustiado, estaba turbado. Herodes no sabía nada de Dios. Estaba turbado, se turba. ¿Cómo está la gente hoy afuera? Turbada, angustiada, temerosa al mañana, temerosa al futuro. No porque nosotros no nos preocupemos, claro que nos preocupamos, pero nosotros echamos mano ¿de qué? De la palabra, de lo que Dios dice. ¿Cómo me tranquilizo? Con su palabra. Cuando tengo miedo, ¿qué hago? Con su palabra. Cuando noto que no sé qué hacer con este lío, ¿cómo hago, Señor? Su palabra. Aquí está todo, aquí está el secreto de Dios, su palabra. Aunque todo se esté derrumbando, corremos a Dios. Por eso dice la Biblia, Él es nuestro refugio. En Él se refugian los cristianos. No nos refugiamos en el miedo y en la angustia y en el que mañana, como si Dios no existiera. Dios existe para ti y para mí. Hay promesas de Dios para ti y para mí en esta mañana. Pero hay que ir a Dios, hay que dejarnos guiar. Señor, guíame. Y a veces la manera como Dios te está guiando no te va a gustar. No me va a gustar en ocasiones. Porque se turba, porque Dios se está metiendo con mis cosas. Y a veces le decimos a Dios, hasta aquí. Tú eres hasta el domingo. El domingo en la iglesia tienes 2 horas para intervenir en mi vida. De lunes a viernes toda la semana yo hago lo que se me dé la gana. Una gran diferencia. Solo el domingo mis oídos te escucharán a ti. En la semana escucho a Raimundo y a todo el mundo. Y después entramos en problemas. Después la Navidad, que es Cristo, se nos turba. Porque no vemos la estrella. Los magos iban allí. La estás viendo. Que no se te pierda. Mírala. Vamos a mirar. Por eso nuestra mirada es Cristo. La mirada puesta en Dios. Si no nos perdemos, como le pasó a Pedro en la barca. Se monta y comienza la tormenta y Pedro comienza
a mirar a todos lados menos al que tenía que mirar y comienza a hundirse. Ahí Dios nos está hablando. Ahí Dios nos está enviando un mensaje. No apartes tus ojos de mí, porque cuando apartas tu mirada, tu corazón de mí, comienzas a hundirte. La vida es difícil. Este mundo donde estamos es difícil. Es trágico por el pecado. Hay muertes, hay cosas. El mundo va en decadencia. Imagínese usted si no pongo la mirada en Cristo. Termina uno en un manicomio. No es alentador el mundo donde vivimos, pero en Cristo tenemos esperanza. En el Señor. Y la estrella se detiene donde está el niño, y ellos al verla se regocijan, les dio alegría, porque lo que la estrella les estaba diciendo es: aquí es, aquí está el niño. Eso se regocija. Como cuando vas a la escritura y encuentras un texto, un versículo que usted sabe que Dios a través de él te está dando paz, y usted dice: lo vi, Dios me habló este día. Pastor, y eso pasa, claro, todos los días pasa. Para aquel que va con hambre y sed de su palabra, todos los días el Señor va a querer hablarte, te va a hablar, nos va a hablar. Ellos se regocijan con gran gozo, y al entrar a la casa vieron al niño con su madre María y se postran, se desploman. Ahí no hay fuerza. Ahí estos magos, su sabiduría, todo al piso. Se derrumban al ver al niño. Se postran y dice, y lo adoran. Están adorando a un niño allí. Hay gozo. Oiga, qué bueno celebrar a Dios cada día, todos los días de nuestra vida. Que nos levantemos mañana, antes de cualquier otra cosa, ir a su palabra. Señor, háblame, ¿cuál es el mensaje de hoy? En aquellos momentos turbios, difíciles, y aun cuando las cosas parecen no salir, oiga, Dios va a tener una palabra de vida y de aliento para ti, para todos. Ellos le adoran, y abriendo, ¿qué abrieron? Dice el versículo 11, sus tesoros le ofrecieron presentes. Abriendo sus tesoros, se despojaron, le trajeron al Señor nuestra vida a Cristo. Señor, hoy te voy a ofrecer un día de adoración. Mi vida se va a sujetar a ti, lo que el Señor dice en su palabra. Oiga, me voy a portar bien, Señor, ayúdame. Y comienza esa lucha. La carne no quiere, el enemigo se suma, pero usted dice, le voy a ofrecer esto al Señor. Ahora sí voy a comenzar de su mano. Voy a escuchar el consejo de Dios, lo que Dios me está hablando. Porque la última vez que escuché el consejo del mundo, me fue mal, me estrellé. Señor, yo te ofrezco mis oídos, te ofrezco mis ojos. No voy a ver más esas cosas que no me convienen, que distorsionan mis pensamientos. No voy a prestar mis oídos. Señor, ahora mis oídos te adoran. Adoración, la verdadera adoración. Y abriendo sus tesoros, y bueno, ellos le ofrecen unos presentes: el oro, el incienso y la mirra, que tienen también allí un significado importante. Pero esta gente no se detuvo, persistió en buscar al rey. Persistieron, le ofrecieron presentes, pero siendo avisados. ¿Cómo se les avisó? Por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes. Regresaron a su tierra por otro camino. Dígame si Dios no guarda a su gente. Dios nos guarda, y hay algo importante: advierte. ¿Advierte de qué, pastor? De los peligros.
La Biblia dice que el Señor es luz a nuestro camino, lumbrera. Él advierte por su palabra en la iglesia de múltiples maneras. Ellos pensaban regresar a Herodes, dejaron la conversación mocha. Vamos otra vez y seguimos conversando con Herodes. Y el Señor se les revela y le dice: con Herodes no se habla. Ellos pensaban ir allá. Oye, ve, Herodes y rey, ese tipo debe tener algo en la cabeza, una eminencia. Caramba, hay que volver, hay que retomar. Usted y yo debemos saber con quién hablamos, por mucha corbata que tenga. ¿Con quién hablamos? ¿Qué hablas? ¿Quién es que está diciendo? ¿Qué es eso? Discernir. Eso no es de Dios, permítame, pero esta gente, el Señor por revelación les dice, esto fue los no que hablábamos ayer en el ayuno: no vuelvan por ahí, no vuelvan. Ellos tenían la intención de regresarse y Dios les dice: no vuelvan a Herodes. Regresaron a su tierra, ¿qué cosa? Por otro camino. Ay, es que habla bonito, es que esto, es que... No, ojo. Es que me lo dijo fulano. Cuidado. Mejor coge otro camino. Ten cuidado. ¿A cuántos nuestros padres nos decían esas cosas? Y los que estamos ahora, cuidado. Los pares, los semáforos en rojo, alto, ten cuidado. Qué bueno, qué interesante. Ese Dios cuidando a estos magos, los está guardando. Oiga, Dios todo el tiempo está velando por nosotros. Todo el tiempo el Señor está cuidando nuestros pasos, los caminos que a veces tomamos. Dios nos está diciendo: cuidado, mucho cuidado. Y ellos regresaron por otro camino. Se dejaron guiar. Usted se imagina a estos personajes diciendo: no, nosotros nos vamos por ahí, no me importa. Se dejaron guiar. Hermanos, dejémonos guiar por el Señor. Cuando usted y yo nos dejamos guiar por el Señor, hay bendición, hay regocijo, hay gozo. Ellos se encuentran con el niño y se regocijan, se alegran. Le entregaron presentes. Ofrezcámosle una vida rendida al Señor. Señor, yo quiero a partir de hoy, si no lo estamos haciendo, te voy a ofrecer mi rendición. Yo me rindo. Yo he venido peleando conmigo mismo. Yo he venido trayendo una vida ahí a retazo, una vida ahí un día sí, otro día no. Señor, yo me quiero rendir a ti. Una vida de rendición, una vida que escucha a Dios. Señor, yo te quiero escuchar. Yo estoy llevando una vida como todo el mundo la lleva, en el afán, en la tragedia, en el no se puede. Mañana es un día malo y esto, y yo ando siempre en la zozobra, en la angustia. Señor, yo quiero doblegar eso. Yo no te quiero perder de vista. Yo quiero experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo no quiero seguir escuchando más a Herodes. Yo no quiero dejarme engañar por sutileza, por trampa. Ahí estaba Herodes sutilmente. Pero la intención de Herodes era matarlo. El diablo se va a querer meter en nuestra vida sutilmente para afectar nuestra carne. La Biblia dice que los deseos nuestros son malos. Usted y yo a veces andamos buscando mal por aquí, a ver quién es malo. Los malos somos nosotros. Hay maldad en nosotros. Se nace con eso. Cristo tiene que venir a redimir todo eso. El ser humano por el pecado ya trae algo allí de soberbia, de orgullo. Mire usted un bebé
Quítale el tetero. No queremos. Queremos en todo tiempo llevar la contraria a la vida, a Dios, buscando al Rey. Que este mensaje nos sirva a cada uno de nosotros. Oiga, yo voy a buscar a Dios realmente. Y si lo estás buscando, sigue adelante. Sigamos adelante. Persevere. Mire las señales, observe cómo Dios te está hablando. Dios a veces nos habla por el hijo, por la hija, por el papá, por la escritura, por su palabra, por un hermano en la iglesia, por el pastor. Prestemos allí atención. Dios mío, dame oídos. Escuchen lo que otros no escuchan. Y tendremos una vida distinta.